A lo mejor puede que te identifiques o que no te identifiques con el siguiente escenario. ¿Has tratado de cambiar un hábito, algún comportamiento que sabes que no es sano para ti? Es posible que si vienes de un pasado religioso, a lo mejor la palabra arrepentimiento o el arrepentirte de algo salga a la superficie cuando quieres cambiar algún hábito en tu vida. Y también esa palabra está ligada a lo mejor con la palabra pecado. Quieres dejar de hacer algo, dejar de pecar. Y aunque tu deseo sea genuino, tu comportamiento, si lo has logrado controlar o cambiar y tienes una buena semana, un buen mes, te sientes que estás teniendo éxito en este cambio, que lo has logrado, pero cuando fallas una vez más, te desanimas, tratas de intentarlo, la próxima vez dices, esta vez sí voy a cambiar, y el patrón sigue, regresa, y el hábito no cambia. Y después de años de tratar de hacer esto, te sientes fracasado, a lo mejor te sientes como un hipócrita o un hipócrita. Y empiezas a preguntarte si realmente quieres cambiar o no, por qué no cambias aquel hábito, si en verdad te arrepentiste o no. Y el resultado de esto nos lleva a un círculo donde entra la culpa, la vergüenza y muchas veces hasta la desesperación. ¿Te suena familiar este escenario? Estamos en esta serie donde Tiffany nos ayudó a volver a darle un nuevo significado a ciertas palabras. Hemos hablado sobre la palabra responsabilidad, hemos hablado sobre la palabra justicia y hoy quiero hablarte sobre la palabra el arrepentimiento. Quiero que empecemos con esta idea. El arrepentimiento no es el cambio de un comportamiento. Si estás explorando quién es Jesús y qué es lo que dice la palabra de Dios, independientemente de lo que hayas escuchado en tu vida, creciendo en una iglesia o fuera de una iglesia, el arrepentimiento no es el cambio de nuestro comportamiento. El arrepentimiento no es la capacidad de poder resistir algo, el hábito que queremos cambiar. El arrepentimiento no es dejar de pecar. La idea del arrepentimiento es mucho más profunda y quiero que hablemos de eso. Para algunos de nosotros tenemos el contexto religioso donde a lo mejor si eres judío, cristiano o aún islámico, el arrepentimiento es algo parte de la espiritualidad, de tomar, reconocer que has tomado malas acciones, buscar el perdón, buscar a Dios y esforzarte a cambiar. También el arrepentimiento nos habla de la culpa, de cambiar nuestro pasado o de también tener a la mejor presión sobre el poder tener un estándar moral, la presión de llegar a mantener cierto estatus religioso. Todo esas ideas nos vienen con esta palabra arrepentimiento. Y cuando estaba estudiando sobre este tema, le pregunté a ChatGPT, que es una página de inteligencia artificial, que me hiciera una foto sobre el arrepentimiento. Y me puso esto. Esta idea de tomar una decisión, un camino y no volver atrás, no regresar. Y si esa es tu idea de arrepentimiento, tienes una idea a lo mejor psicológica o a lo mejor religiosa, pero no una idea bíblica de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el arrepentimiento. Quiero empezar leyendo un versículo donde muchas veces, aquí es una de las primeras veces donde Jesús habla de esta idea del arrepentimiento. Dice en Marcos 1:15, cuando Jesús llega aquí al mundo, dice, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el evangelio o cree en las buenas nuevas, en las buenas noticias. Y el arrepentimiento en hebreo, en este versículo, no significa que dejes de hacer ciertos actos morales. El arrepentimiento aquí en hebreo lo que significa es cambiar de opinión. El arrepiéntete es cambiar tu manera de pensar sobre algo. En este contexto, cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, le está hablando a judíos, y el reino de Dios está cerca, está hablando que ahora el reino de Dios ha entrado a nuestro mundo a través de Jesús. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y cree en estas nuevas noticias. No cambia tu comportamiento. Eso no está diciendo, cambia tu comportamiento y cree en el evangelio. Dice, cambia tu manera de pensar y cree en estas buenas noticias que yo te traigo. Entonces la pregunta sería, ¿sobre qué necesitamos cambiar nuestra manera de pensar? Hay muchas ideas que se me vienen a la mente. En este caso, lo que Jesús está diciendo es, quiero que te arrepientas, quiero que cambies tu manera de pensar sobre dónde estás poniendo tu confianza. A los judíos, lo que hace Juan el Bautista y todos los profetas del Antiguo Testamento es poner la confianza, su confianza en las leyes de los profetas y en su manera de respetar las tradiciones y las reglas. Y Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, ahora cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de confiar en las leyes y en los profetas, y ahora confía en las buenas noticias que yo te traigo. Confía en mí. Una de las ideas que debemos de empezar a cambiar de cómo lo vemos es esta idea de la palabra que he estado diciendo, pecado. Pecado muchas veces lo vemos como una acción. Y el pecado, la palabra pecado en la palabra de Dios, significa, ponen el ejemplo donde había gente donde estaba tratando de darle al blanco, eran ya sea tiradores de arcos o estaban tratando de cumplir ciertas metas y simplemente no le daban al blanco, fallaban. La idea de pecar no es nomás ciertas acciones, significa no darle al blanco. El fallarle al blanco como seres humanos es cuando nos enfocamos muchas veces en que Dios quiere cambiar nuestro comportamiento. Dios quiere que dejemos de pecar. Y si esa es nuestra idea, entonces nunca la vamos a lograr. Y si el arrepentimiento solo el verdadero arrepentimiento solo sucede cuando no vuelvo a caer en ciertas cosas, significa también que estamos poniendo nuestra idea, nuestra confianza en la acción de lo que estoy haciendo. ¿A qué me refiero de una manera más práctica? Cuando tú y yo tenemos un problema con una persona, con nuestras parejas, con nuestros hijos, cuando perdemos la paciencia en nuestro trabajo, muchas veces, si queremos tratar de cambiar, nos enfocamos en la acción, en lo que hice, y empezamos a preguntarnos, o empezamos a decirnos, no debo de volver a hacer eso, no debo de volver a perder la paciencia. En lugar de decir, el perder la paciencia me hace ser un ser humano que no estoy dándole al blanco, estoy fallando. Y quiero enfocarme ahora no en mis acciones, quiero enfocarme qué significa ser un humano que sea sano, que dé al blanco. Y el enfocarnos en el blanco no es enfocarnos en dejar de perder la paciencia o dejar de hacer cierta acción.
Enfocarnos al blanco es confiar en que tu identidad y mi identidad no está en nuestras acciones, en lo que hacemos, sino en lo que, más bien en lo que Dios ha hecho por nosotros. El verdadero arrepentimiento no se enfoca en mí, se enfoca en la persona que me da mi validez, en la persona que me ama, en la persona que me creó, en la identidad y la confianza que yo pongo en esa persona y no en mis acciones. De esta manera la palabra de Dios nos habla sobre el arrepentimiento. Que cuando tú y yo fallamos, podemos enfocarnos en nuestras acciones o, lo que te voy a invitar con el reto de esta semana, o podemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y ver cuál es mi raíz de mi acción. ¿Dónde he puesto la confianza en mí para tratar de cambiar algo en lugar de poner la confianza en el Dios que me ama incondicionalmente? ¿Qué es la mentira la mentira que estoy creyendo sobre quién es Dios y quién soy yo? ¿Cuáles son las emociones que siento, los pensamientos que tengo? De acuerdo con, hay una mentira, algo que debe de cambiar en tu manera de pensar, donde te estás enfocando en el comportamiento y no quién Dios te hizo que fueras y quién dice Dios quién eres. Quiero darte estos ejemplos leyéndote un pasaje donde yo veo un arrepentimiento en el cual muchas veces no lo vemos de esta manera en esta historia. Esta historia, a lo mejor ya la has escuchado, está en uno de los documentos del Nuevo Testamento, es el documento de Lucas, donde está hablando sobre historias que escuchó cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Y Lucas nos va a hablar del cambio del comportamiento de un personaje. Y te lo quiero leer. Dice Lucas, empezando en el capítulo 19, leyendo el versículo 1. Zaqueo era el principal recaudador de impuestos y era rico. Para tener el contexto, un recaudador de impuestos en el Antiguo Testamento era lo peor. A pesar de que era rico, regularmente era un judío que había traicionado su cultura, traicionado a su gente y trabajaba para el imperio romano. Y les iba bien financieramente porque robaban, pero todos sabían que robaban y eran peor que los animales, que un perro. Ese es el contexto de la historia donde cómo la gente ve a Zaqueo. Y la historia continúa que Zaqueo sabe que Jesús va a entrar a este pueblo de Jericó y trata de buscarlo, pero como era el bajito, se sube a un árbol. Y al verlo en el árbol, cuando Jesús pasa, y continuamos la historia, dice, cuando Jesús llegó ahí, levantó sus ojos y le dijo, Zaqueo, baja inmediatamente, debo quedarme en tu casa. Y claro, entonces dice Zaqueo que él descendió inmediatamente y lo recibió con alegría. Versículo 7. Todo el pueblo vio esto y comenzó a murmurar. Jesús ha ido a hospedarse con pecadores, con lo peor. Muchas veces la historia se enfoca en esta idea, pero yo quiero enfocarme en los últimos versículos. Pero Zaqueo, después de que tuvo una comida, una simple comida con Jesús, le dijo, Señor, mira, aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien en algo, le devolveré 4 veces esa cantidad. No sé qué pasa en esa cena. La Biblia nos dice que Jesús hizo de qué platicaron, pero lo que puedo ver es con una cena donde Zaqueo, una persona que no se sentía digna de tener una cena con Jesús, es, es validado, es amado, él lo recibe con alegría y hay un
cambio. Y nunca escuchamos su arrepentimiento de la manera como tú y yo pensamos en el arrepentimiento. Voy a dejar de hacer esto. Lo que vemos en este arrepentimiento es en sí lo que yo le voy a llamar una restitución generosa. Vemos que él lo primero que piensa es cómo puedo restituir lo que he hecho. No piensa cómo puedo dejar de hacer lo que he hecho, sino cómo puedo restaurar lo que lo que he dañado. Para nosotros puede ser el arrepentimiento el restaurar la confianza, el restaurar la honestidad, el restaurar una relación. No es el dejar de hacer algo, porque ahí nos estamos enfocando en la acción. Y lo más bonito de esta historia, cuando él decide devolver 4 veces, Jesús no dice, mira, ya me pidió perdón. Jesús no dice, mire el arrepentimiento, ya recibió a Jesús en su corazón. No, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Y todos escucharon, claro, si era judío, claro que era hijo de Abraham, pero a esto se refiere Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Es decir, no es un hijo de Abraham porque es judío, sino ahora yo vine a hacer algo nuevo y quiero que pienses de una manera diferente. Arrepiéntete y tu arrepentimiento no te enfoques en tus acciones, enfócate en cómo restaurar lo que has dañado. ¿Qué pasaría si tú y yo vemos el arrepentimiento no como dejar de hacer algo, pero luego nos movemos a la idea de cómo puedo restaurar lo que he dañado? Para Jesús eso es más importante en que tú y yo nos quedemos con la idea de arrepentirnos y lastimarnos o volver a repetir lo mismo o tratar de no caer en lo mismo. Entonces quiero darte 4 ideas que para mí me han ayudado a cambiar mi manera de pensar. Si tú algo en tu vida, algo de lo que estás tratando de cambiar tu manera de pensar, no quiero decir arrepentirte o dejar de hacer, pero cambiar tu manera de pensar a lo mejor es en la manera como manejas estrés en el trabajo. Para mí el estrés llega cuando tengo una expectativa de algo que puedo controlar, pero que en realidad, o la verdad es que no tengo control sobre ello. Y esto muchas veces me produce ansiedad, produce que yo lastime a alguien porque estoy controlando una situación, estoy tratando de controlar a una persona, estoy tratando de controlar sus acciones. Y quiero darte a lo mejor una frase muy sencilla, pero puede ayudar a empezar este cambio de cómo vemos algo, nuestra manera de ver a Dios. Quiero, si el control es algo con lo que tú, batallas, a lo mejor tú puedes decir, Dios es poderoso, así que no tengo que buscar tener el control. Este es algo donde tú y yo podemos empezar a decir cosas que pueden cambiar nuestra manera de pensar. En lugar de arrepentirme cuando trato de controlar las cosas, a lo mejor puedo empezar a decir algo antes en cualquier situación. ¿Sabes qué? Yo sé que Dios es poderoso. Es decir, yo no voy a dedicar mi tiempo, mi energía a tratar de controlar una situación. Segunda manera donde tú y yo podemos cambiar nuestra manera de pensar. Algo que me lleva a, a tomar decisiones que no son sanas para mí son mis miedos. Tengo la idea de que algo, algún miedo, lo tengo que a lo mejor la inseguridad, a lo mejor la falta de algo, me trata de, eh, de llevar a una situación donde el
el buscar a Dios no es lo normal, no es lo que primero, lo que en realidad busco. Entonces, otra frase que podemos decir es, Dios es grande, así que no tengo que temer a los demás. El buscar muchas veces, el, el tratar de que ciertos hábitos que tú haces nos lleven a tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones bajo temor, temor a lo que va a pasar, temor a lo que puede suceder, temor a perder algo. Y una de las frases que Jesús utiliza una y otra vez es, no temas. ¿Por qué? Simplemente no es porque deja de temer, es porque quiere que tú y yo pongamos la confianza en esta verdad, que Dios es grande. Una tercera manera de cambiar, y esta yo creo es la que más me ha afectado a mí. Yo busco el satisfacer mis necesidades en muchas veces en algo que estoy buscando que algo me llene. A lo mejor estás cansado y cuando estás muy cansado de una situación, del estrés o algo en tu trabajo, buscas llenarte de algo que te traiga satisfacción. Y en esto puedes crear hábitos, puedes crear buscar ciertos comportamientos. Y quiero darte una verdad. La verdad es que Dios es más que suficiente. Así que nosotros, o yo, así que David, no tengo que buscar mi satisfacción en otra parte. Por último, la última idea que quiero, cuatro ideas que pueden cambiar tu manera de pensar es, Dios es un Dios de gracia, así que no tengo que probarme a mí mismo. Si eres una persona que tratas de probar en el trabajo, que eres un buen trabajador, tratas de decirle a todas tus familiares que sí, a todos los eventos, tratas de estar en todos lados, estás tratando de buscar la aprobación de los demás. Y quiero que sepas que Dios, el Dios en el que creemos, es un Dios tan grande y es un Dios de gracia, es decir, Él sabe que tú y yo no podemos satisfacer las necesidades de los demás y no tenemos que buscar su amor para ser aprobados por Él ni por nadie más. Quiero terminar con un versículo más donde veo esta aprobación. Es un salmo que David, el rey David, escribió. Y lo escribe y te pones a pensar sobre la idea de arrepentimiento, sobre la idea de ser aprobado por Dios. Y David entendía, el rey David, esta idea porque dice en Salmo 32, versículo 1, qué alegría, o en otras palabras, bendecido es, o en otras palabras, la buena vida es para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. No está diciendo, la buena vida es aquellos a los que no desobedecen. La idea de perdonar requiere una relación. Él está entendiendo que hay una relación entre tú y tu Padre Celestial. Y él dice, la buena vida es para los que pueden entender que son perdonados en su desobediencia. No para los que dejen de ser desobedientes. Tú y yo pensamos que Dios nos va a amar más cuando dejemos de ser desobedientes. Y él dice, no, no, la buena vida o qué alegría aquellos quienes son perdonados a la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado y termina. Sí, qué bendición o bendito sea o qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Una manera
volvernos a imaginar esta palabra del arrepentimiento. Es la idea donde el arrepentimiento en la palabra de Dios no es un cambio de comportamiento, es entender que tú y yo somos amados, es entender que Dios entiende nuestra situación como seres humanos y dice, ¿qué pasa si la próxima vez piensas de una manera diferente? Lo ves esto de otra manera. Me invitas a mí a ayudarte a ver ese problema de una manera diferente, porque no quiero que dejes de hacer el pecado. Quiero que dejes de enfocarte en tus acciones y empieces a enfocarte en mí. Para terminar, quiero contarte una historia y con esto voy a cerrar, donde he cambiado mi manera de pensar. Y a lo mejor esta historia te puede identificar o no, pero estoy trabajando de tiempo, eh, de medio tiempo en un retiro. Y hubo un retiro donde hubo familias donde tenían un niño con problemas de salud, principalmente cáncer, y les hicieron, un grupo de judíos les hicieron un evento donde por 3 días simplemente celebraban a estas familias. Había niños en nivel 4 en cáncer, 2, 3 en remisión, de todo tipo. Había unas, no me acuerdo, eran, quiero decir, unas 15 familias. Y al hacer este evento, yo le ayudé a los que estaban organizando, me pidieron que tradujera a una familia que hablaba español. Cuando los vi llegar, vi que tenían placas de Tijuana. Estos servicios se los dan gratis y obviamente llevan a estas familias a tener una experiencia muy bonita en un tiempo muy difícil. Y al ver esta familia, yo sabía que en el reporte que iban a hacer les iban a pedir una dirección. Y cuando les preguntan por la dirección, luego ve que no se las, sé que no se las saben de memoria y que tienen que buscar en su teléfono la dirección. En mi mente empiezo a pensar, ellos viven en México, están utilizando estos servicios, están cruzando, y empecé a juzgar su vida y su pasado. Al siguiente día regresé, estaba apoyando en otra cosa, y la mamá de esta familia se me acerca y empiezo a platicar con ella. Y se llamaba Elena, esta señora. Elena me empieza a contar cómo nació en un pueblo en, en México. Se me hace que era cerca me dijo, de Zacatecas. En un pueblo en Zacatecas de una familia de 15 niños. Su papá no fue a la escuela y su papá simplemente mandó a los varones de la familia a estudiar. Ella crece, se viene para Estados Unidos. Y algo que ella quiere cambiar es sobresalir o llegar a ser alguien que en su familia no pudo serlo. Empieza a estudiar y me cuenta que se graduó hace recientemente ya con una familia de dos hijos grandes ya. Bueno, uno tenía 8 años y la otra era de 13 o 14 años. Y acaba de terminar su carrera en administración de empresas. Y me empieza a contar de su niñez. Y me empieza a contar de cómo ella se embarazó y cuando sabe, ella tiene, su hijo de 8 años tiene síndrome de Down. Y cuando sabe embarazada que tiene síndrome de Down, le dicen que lo aborte. Ella decide no abortarlo. Ella decide sobresalir una vez más en esta vida y traer a este bebé al mundo. Nace, ella lo ve con síndrome de Down, lo ama y después se dan cuenta que tiene cáncer. Este niño, si lo que puede, de la manera como te lo puedo describir es, este niño no tiene ninguna inseguridad. Está súper seguro de sí mismo,
habla con todo mundo, juega con todo mundo. Yo no sé si, no existe, lo que puedo ver es que no tiene miedo este niño. Y la historia de Elena cambió mi manera de pensar. Cuando yo juzgaba a alguien de cómo había llegado a ese lugar, no sabía por lo que había pasado, el éxito que ha obtenido y la lucha que la ha llevado a llegar a este lugar, donde obviamente se merece 3 días donde pueda celebrar las decisiones que ha tomado y la familia que está formando. Yo me arrepentí, cambié mi manera de pensar. Yo creo que esa es la idea del arrepentimiento, el ser curiosos, el invitar a Dios. ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? ¿Cuál es la mentira que estoy creyendo sobre lo que estoy haciendo o sobre el comportamiento que he tenido? Y Señor, te invito, ayúdame a verlo de una manera diferente, de una manera donde me ayude a reconciliar y a restaurar lo que he dañado. Padre, gracias Señor por de la manera como tú has mostrado tu amor y tu gracia. Y gracias porque el día de hoy podemos dejar en el pasado la idea que teníamos sobre el parar un comportamiento o el arrepentimiento. Señor, yo te pido que de aquí en adelante nos des el valor de ser curiosos, de no preguntarnos cómo puedo dejar de tomar esa acción, pero de invitarte y ver que que tú eres parte del proceso donde quieres ayudarnos a ver esa situación de una manera diferente. Y en lugar de gastar energía pensando cómo voy a parar esto, ayúdanos a utilizar esa energía para preguntarnos cómo quieres que restaure el daño que he hecho. Gracias por tu perdón, gracias por tu gracia y gracias por cambiar constantemente nuestra manera de ver este mundo que tú amas. Que tú quieres que llegue una restauración contigo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.